Hello everybody, welcome back. So here we are again. This is our third video. Today is Saturday, September 16th. And today we're going to change an activity that we were doing before in our two last videos. We were checking my students, homework and answers. But today, of course, we are going to continue, checking their answers, but I'm going to change the activity. Now, what are we going to do next? So now I'm going to make them questions. And you guys are going to give me the answer which is there on the screen. I'm going to make a question to you which you're going to have to answer me. So look, Anielin, you're going to be the first one. Listen, guys, to my question. And the answer is the sentence that you have here in number 7. So here we are on page 155. So please go there. Which activity it is? It is exercise 10 and activity, okay, exercise 10, page 155. We are going to begin on number 7 because the rest of the sentences we already did it last week. Okay, so take a look to the sentence. Of course, it's not completed. We're going to use the word difficult. I don't know if you guys are going to use an adjective or an adverb. I don't know. You're gonna give me the answer. But what am I going to do? I'm going to ask you. I'm going to make a question and you have to answer to me with this sentence. Okay, Anieli? Listen, please. Listen to my question, please. Listen to my question. Okay. Let me think about it. Let me look to the vocabulary. And here comes my question. Okay, Anieli. Which course it is more difficult? Physics or math? Which of your courses are more difficult? The physics course is more difficult than math course. Very good. And so the answer is more. So your physics course is more difficult than your math course. Okay, very good. So let me write the answer. So what is the goal of this? What is the goal? Okay, the objective of this, or the goal, is that I want you guys to listen to my question, and I want you also later to make questions, okay? Because I have been telling you before that every sentence is the answer to a question. So I want you to be able, I want you guys to be able to make questions, that when you see a sentence, I want you to be able how to create a sentence, how to make a how to make a question from that sentence. Okay. Oh, actually, you're gonna answer to this question. I'm gonna use the vocabulary of the sentence of number 8. Okay. So listen to my question. Okay, Ashley. Which country it's hotter? Thailand or Korea? Thailand is hotter than Korea. There you go. You see? And listen to the question again. Which country is hotter? Which country is hotter? Thailand or Korea? Oh, you see? So even in the question, I'm giving you the answer. Can you tell that the answer to the sentence, it's in the question? Okay. So the next one is for Leslie. Okay, Leslie, you're next. Teacher, le faltó poner el ya. Oh, thank you. Thank you, thank you. Es que estaba pensando en qué decir. Por eso no, todo se me va. Gracias, gracias. Y acá también. Okay, it's more difficult than. O sea, al final usamos than.
Thank you. Es que estoy pensando en decir, en la pregunta, cómo decirle y todo eso. Pero ustedes, qué bueno que están muy alertas. Bueno. Number 9. Okay. Okay, Leslie. Here we go. So we're going to use the word theme. Sí saben qué significa theme, ¿verdad? Sí. Sí. Leslie, ¿qué significa para ti theme? Yo pienso que significa más pequeño o más así, algo así. Sí se puede usar en este contexto, sí, pero también pudiéramos usarlo en otro. Déjame ver si puedo ver un ejemplo, de, si tengo algún objeto. Déjame ver, por ejemplo, mira, this is thinner. Look, this is thin. Thin, very thin. This is very thin. Ok. Veamos otro ejemplo. Voy a comparar. Ahora voy a comparar. This piece of paper is thinner than this box. Mira. This piece of paper, this is thinner than the yellow box. Entonces, si captas el ejemplo, lo que significa thin, thinner. Como más delgado, algo así. Correcto, eso es. Eso es. Muy bien. Ahora veamos que tenemos aquí dos animales. Entonces, yo te pregunto, ok, Leslie, which animal which animal's neck is thinner? The giraffe or the elephant? Which animal's neck is thinner? A giraffe's neck is more tiny than an elephant's neck. Oh, the word here is thinner. Thinner, thinner. It's thinner than. Oh, mira, te voy a poner la palabra tiny, porque creo que sí te confundiste con tiny. Tiny se escribe así, mira. Bueno, se escribe diferente. Es tiny. Ahí está, no sé si lo alcanzas a ver. A ver, ajá. Tiny. Ahí está. Tiny. También tenemos teenier and teeniest como adjetivo. No, es diferente, ¿no? Es diferente thin y tiny. Hasta en la pronunciación, mira. Te lo voy a escribir aquí. Tenemos, fíjate. Ahí está. No. ¿Cómo lo escribí? Ahí se me olvidó. Ok, tenemos, y ahí está, tiny. Entonces, la pronunciación, inclusive la pronunciación es diferente. Mira, tiny and thin. Entonces, fíjate la diferencia. Thin, thinner, thinner than. Entonces, tiny sí es pequeño. Ese sí significa pequeño, tiny. ¿Sí? Ahí para que no te confundas. Entonces, la respuesta es, a giraffe neck is thinner than an elephant's neck. Okay. Jessica, you are next. Okay. Listen to the question. Which day was warmer? Or which day is warmer? Today's or yesterday? Or was it, or fíjate, voy a hacer de otra forma la pregunta. Was it warmer yesterday than today? What do you think? Or today is warmer than yesterday? What do you think about the weather? Today is warmer than yesterday, or was it yesterday warmer than today? What do you think? Which day was warmer? Jessica. Y como les digo, en la pregunta ya les estoy dando la respuesta. Fíjense. Siempre la pregunta
en estas ocasiones ya te da la palabra, ya sea el adjetivo o el adverbio, o el adjetivo comparativo, superlativo, que vamos a usar en la respuesta. Ya te lo da. Obviamente que tú tienes que escoger, o sea, en este caso, si es hoy o ayer. Are you there, Jessica? Do you need help, Jessica? ¿Necesitas ayuda? Bueno, ¿quién tiene la respuesta? Who has the answer? Como vean, la respuesta está en presente. It's what? Okay, go ahead, Danielin. It's warmer today than yesterday. Yes. ¿Y cómo lo pudiéramos decir al revés? Anielin, ¿cómo podríamos decir que ayer era más caluroso que hoy? ¿Cómo pudieras decir eso? ¿Cómo puedes decir que ayer hacía más calor que hoy? A ver, analiza el vocabulario. Lo que te puedo ayudar diciéndote que vas a tener que hacer la oración en pasado. Vas a tener que usar el pasado del verbo be. Vean, chicos, analicen, chicas. Porque como vas a hablar de ayer, tiene que ser en pasado. Yesterday was warmer than today. Ujú. O también puedes hacerlo así, mira. It was. Fíjate. Recuerden que el sujeto, el it, representa el clima, ¿no? The weather, la palabra weather. Ya vimos hace mucho este tema, lo vimos casi al inicio del curso, pues sí, fue hace mucho. El it representa, muchas veces podemos usar el it para representar el tiempo, el clima, y aquí está representando el clima, ¿no? Que el clima, ya sabemos, tenemos muchas variaciones. Entonces, cuando decimos it, haz de cuenta que estamos diciendo the weather, ¿sí? O sí, el clima. Entonces, it was warmer yesterday than today, ¿sí? Vean que ahí estamos haciendo ya la oración. Sujeto, el verbo was y el adjetivo que es warmer. Ahí está. It was warmer yesterday than today. Ok, next, la que sigue. ¿Quién quiere hacer la 11? Yo hago la pregunta. Levante la mano quien quiera responderla. Tenemos la 11, ¿no? Vamos a ver. Y como les digo, fíjense, en la pregunta les estoy dando la palabra que tienen que usar para la respuesta, para que pongan atención en la pregunta. Ok, ahí va. Whose English is better, Nadia's or her husband? Listen to the question again. Whose English is better, Nadia or her husband? Listen to the question again. Whose English is better, Nadia or her husband? Whose English is better, Nadia or her husband? Quien tenga la respuesta puede levantar la mano y responderla, por favor. Sería better than. Sí, así es. Lea, por favor, pero hay que leer toda la oración para responder. Nadia English is better than your husband. Sí, sí. Si ¿te aprendiste la pregunta, Ashley? ¿Pudieras repetir la pregunta si te la aprendiste? ¿Cómo la hice? Siempre es bien importante, chicas, que cuando nos pregunten, hasta la memoricemos la pregunta para agarrar la información de ahí. Fíjense. A ver, ¿quién me pudiera repetir la pregunta? Traten de desarrollar esa habilidad de
de que cuando nos pregunten, memorizar lo que nos dicen, o sea, siempre poner mucha atención. Fíjense, es, whose English is better? Nadia or her husband? ¿Sí? Pudiera yo usar también el which English is better? Nadia or her husband? También podemos usar el whose o el which, cualquiera de los dos question word podemos usar aquí. Bueno, ahora, fíjense la que sigue, fíjense la pregunta que sigue. Tenemos aquí, ¿qué voy a comparar yo? Voy a comparar uno de estos ríos, ¿no? Vamos a comparar uno de estos ríos. Ya sabemos que tengo que usar el then, ¿no? Aquí ya lo sabemos eso. Bueno, entonces yo voy a comparar los ríos, ¿sí? Como voy a hablar de ríos, pues voy a usar el which, ¿no? Voy a usar el which para hacer estas preguntas. ¿Pudiera usar el what? Tal vez, pero me gusta en este caso usar más el which que el what. Escuchen la pregunta. Perdón. Which river is longer? Nile River or the Mississippi River? Here it goes again, the question. Which river is longer? Nile or the Mississippi? Which river is longer? The Nile or the Mississippi? ¿Cómo les gusta la pregunta mejor? ¿Con el which o con el what? Hablamos a decir con el what. What river? What? No, pero es que el what está pidiendo información del objeto. No, no le queda el what. Es mejor el which. Which river is, yes, which river is longer? The Nile or the Mississippi? A ver, ¿quién me la responde esa? Yo ya di la respuesta. Adelante, Ashley. The Nile River is longer than the Mississippi. Así es. Entonces, vean cómo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Fíjense, ¿a dónde voy? Que vamos a esto. El dar la respuesta es fácil, porque si nos preguntan, ya nos están diciendo el adjetivo o el adverbio que tenemos que utilizar. Fíjense. Entonces, si nosotros ponemos atención a la pregunta, ya nos están diciendo, nos están dando la respuesta, ¿sí? Nos están diciendo qué adjetivo o adverbio utilizar, si se dan cuenta. Nos están diciendo que pongamos atención cuando nos hablen, que pongamos atención a las palabras, ¿no? Entonces, es más fácil, yo creo que es más fácil responder que hacer la pregunta. Porque en la pregunta, ahí sí yo tengo que tomar la decisión si yo voy a usar un adjetivo, si yo voy a usar un adjetivo comparativo o un adverbio comparativo. Ahorita estamos comparando, fíjense, si se dan cuenta, ahorita estamos comparando. Ahorita me voy a subir a las actividades que hicimos arriba, porque ahí las actividades esas nada más estábamos usando adjetivos o adverbios y las preguntas ahí van a ser diferentes, ¿sí? Pero ahorita estamos comparando. Entonces, dense cuenta que cuando hacemos las preguntas, yo ya tengo que tengo que utilizar el adjetivo comparativo o el adverbio comparativo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, ya tiene que salir de mi mente como automáticamente, ¿no? Entonces sí tengo que estar muy familiarizado yo con esto, ¿no? Con los adjetivos comparativos, tengo que estar yo muy familiarizado con esto para que mis preguntas salgan de manera fluida, ¿no? Tengo que estar yo familiarizado con todo este vocabulario. Ahí es donde les hago ver, hey, sí es importante memorizar esto, sí es un tema el cual sí tenemos que profundizarlo, porque aquí donde recae la importancia de dominar este vocabulario. ¿Ok?
Bueno, vamos a dejarlas hasta aquí con los adjetivos comparativos. Sí hay mucho más que checar, pero el tiempo es corto, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, y no estoy tocando el punto que lo que les mandé, fíjense, apenas vamos en la tarea. Desafortunadamente, apenas vamos en la tarea. Pero pues son actividades que tenemos que tocar, ¿no? También, ¿no? Entonces, fíjense aquí, vayan por favor al ejercicio 34. Vayan por favor aquí. Vamos a tomar en cuenta estas actividades, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto. Y les voy a hacer preguntas. Como pueden ver, ya están las respuestas aquí. Ustedes simplemente tienen que leerlas. Yo lo que quiero es que se vayan familiarizando con las preguntas y cómo hacer las preguntas. Vean la número 1. Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer una pregunta en la que yo obtenga como respuesta esto. Claro que aquí ya está la pregunta. Aquí en la 1 ya está la pregunta. Hey, did you sleep well last night? La respuesta ya la sabemos. Yes, I did. I slept well last night. Esa es la respuesta. Corta y la larga. Pero vean en la número 2 aquí. En la número 2, pues tenemos que dice Anita is a fast learner. Entonces, ¿cómo yo hago esa pregunta? A ver, vayan pensando. Vayan recordando. Está bien fácil esa pregunta. Hacer una pregunta con esa oración está súper, súper fácil. A ver, quiero que vayan viendo la 2. Quiero que vayan ahí viendo, por favor. Está bien, bien fácil hacer esta pregunta que está aquí. Está subrayado aquí. Adelante, Nieli. Is Anita a fast Learner. learner? Eso, muy bien, Icha. ¿Y por qué es fácil? Pues porque ya tenemos la palabra, ya tenemos el adverbio que tenemos que usar, el adverbio o el adjetivo, ¿no? Ya lo tenemos, o sea, ya tenemos la palabra. Pero si no lo tuviéramos, entonces, ahí sí tenemos que pensar. Aquí sí es fácil porque ya nos están dando la palabra que tenemos que usar en la pregunta. Bueno, vayamos a la número 3, fíjense. Dice, she learns everything quickly. ¿Cómo haríamos una pregunta en la que tuviéramos nosotros una respuesta como esa? Dice, she learns everything quickly. Bueno, vamos a pensar en preguntas. ¿Qué question word tenemos que usar? Arriba no usamos question word. Usamos el verbo be como auxiliar, ¿sí? Porque es más fácil, si la respuesta está hecha con el verbo be, pues fácil. Es una pregunta con el verbo be. Pero acá no. Entonces, ¿cómo va a ser? Ah, yo ya se me vino ya sé la pregunta. Ya sé la pregunta, ya la vi. ¿Alguien más ya tiene cómo hacer la pregunta? Fíjense. Acuérdense, miren. Aquí hay de dos. Fíjense. Acuérdense de esto que yo ya les he enseñado. La pregunta, fíjense. ¿Cuántos tipos de preguntas hay? Fíjense. Aquí tenemos que entrar en el dilema. Déjenme hacer esto, porque vamos a adaptar aquí un pizarroncito. Vamos a adaptar un pizarroncito porque les voy a recordar lo siguiente, miren. Vamos a adaptar un pizarroncito. Recuerden, hay que recordar aquí y ver todas las formas en las que podemos nosotros hacer preguntas, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí. Para que nos quede. Bueno. Podemos hacer nosotros las preguntas, ya sea de la siguiente forma. Con el verbo be, vamos a hacer con el verbo be. Cuando me refiero al verbo be, que pues ya saben, podemos hacer preguntas con el am, bueno, me va a caber, con el am, con el is, con el are, ¿sí? Podemos nosotros hacer preguntas con todo eso, en presente, en pasado, pues sería
el was, el were, ¿sí? Y así. Hay muchos auxiliares, ¿no? Ahí está. Podemos hacer con el be. Ahora, también podemos hacerlas con el do. Tenemos con el do. Si las vamos a hacer con el do, ya saben ustedes que pueden hacer preguntas con el does, con el did, ¿sí? Con el does, con el did. Vamos a ver. Pero, ¿cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Fíjense. ¿Cuándo voy a usar uno? ¿Cuándo voy a usar el otro? Bueno, ahí es la diferencia. Creo que tenemos que tomar en cuenta muy bien cuándo yo voy a usar uno y cuándo yo voy a usar el otro. Este tipo de auxiliares, porque los dos son auxiliares, o sea, si hacemos nosotros preguntas, ya sea con el be o con el do, es porque yo voy a obtener como respuesta también, ya sea un yes or no, porque estas son preguntas de sí o no, así se llaman, son preguntas de sí o no. Pero claro que también podemos dar una respuesta larga, como las que están ahí, ¿no? Como las que están ahí. Bueno, ahora vean la diferencia. Y la misma, la número 3 nos está dando esa diferencia. Siempre que yo, vean aquí a continuación, yo voy a usar el do siempre que mi respuesta tengo un verbo. Y vean aquí, miren, vean la oración número 3. Como pueden ver, mi oración número 3 tiene un verbo, ¿no? ¿Y es cuál? ¿El verbo qué? El verbo learn. Vean aquí, es el verbo learn. Entonces, ¿a mí qué me dice? Si yo tengo el verbo learn, pues significa que yo voy a usar el do, el does o el did. Uno de los tres yo voy a usar. Pero vean cómo en el número 2, yo ya tengo el verbo be aquí. Entonces significa que voy a usar uno de los auxiliares del verbo be. De hecho, ya me está dando el auxiliar que voy a usar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pero también si no tuviéramos las respuestas, o sea, obviamente no tienes la respuesta tú cuando vas a hacer una pregunta, o mejor la sabes, o intuyes, pero pues ustedes saben cuándo usar el verbo be, porque el verbo be significa ser o soy, o sea, lo que soy, la ocupación que tengo, cómo me siento, dónde vivo, todas esas cosas, de dónde soy, para todo eso usamos el verbo be. En cambio, el verbo do lo usamos con verbos. ¿Sí? Y aquí estoy usando el verbo learn. Fíjense. E igual la 4 y la 6. Vean ahí. Entonces, mi pregunta va a ser con el does. ¿Por qué con el does? Porque yo voy a hablar de ella. Vean, does she learn? Vean ahí. Does she learn everything quickly? Oh, que me equivoqué aquí. Ahí está. Everything quickly. Ahí está. Entonces vean que aquí yo ya tengo la pregunta. Hey, does she learn everything quickly? La respuesta sería yes, she does. Y la respuesta larga sería she learns everything quickly. Entonces vean cómo, o sea. Ahora, veamos aquí. Voy a dejar de compartir para que no vean ustedes. Uy, qué rápido, 10 minutos. Voy a dejar de compartir pantalla porque no quiero que vean la respuesta. Les voy a hacer la pregunta, pero no quiero que vean la respuesta. Fíjense, no quiero que la vean. Entonces, obviamente, bueno, también, fíjense, hay otras, antes de continuar con la siguiente actividad, o sea, quiero decirles que también, perdón, que falté comentarles en esto, las preguntas también recuerden, usamos question words también. Question words. También usamos esto, ¿no? O sea, no nomás
El be, el do, o sea, no, también usamos question words y también usamos para hacer preguntas los modals verbs, ¿no? También usamos los verbos modales, ¿no? O sea, todas son las variaciones en que podamos hacer preguntas. Ahí está. Bueno, diciendo esto, voy a dejar de compartir y voy a buscar por ahí una oración para que ustedes me den la respuesta. Permítanme. Cannot minimize when you are recording a meeting. Okay, I cannot. Okie dokie. Let me see, let me look for it. Let me look. Okay. Has to be difficult. Let me see. Oh, I think they're very easy, all of them. Okay, let me see. Let me share. Let me see. Hey, where is it? Where's the screen? Okie dokie, it's right here. Okay, let's do the question. Here comes the question. Okay, Ashley, here's your question. Ashley, do you write quickly? I am right quickly. Fíjate, primero puedes responder como yes, I do o no, I don't, porque es una pregunta de yes or no, ¿sí? Puedes responder como yes, I do o no, I don't. A ver, ¿cómo respondes? Do you write quickly? Inclusive puedo cambiar la palabra write por speak. Mira. Hey, do you speak quickly? A ver, aquí escribí mal. Es quick. Me dice que es quick. ¿Dónde saqué esto? Creo que la saqué de aquí. Ah, sí, reads quickly. Pero lo cambié. You speak quickly. A ver. ¿Qué pasa aquí? I do speak quickly. Ok. Fíjate, lo voy a escribir. I do speak. Ok. Quickly. Lo vamos a escribir. Ok. Fíjate lo que tienes aquí en la oración. ¿Cuántos verbos tienes en la oración? Eso es lo que me dijo. ¿Cuántos verbos hay? 2. ¿Y cuántos debe de usar? 1. Exacto. ¿Cuál quito? Quickly. No, quickly es un adverbio. Ese sí va. Tienes que quitar el do o el speak. El do. Sí, correcto. Entonces, I speak quickly, ¿sí? Entonces, fíjate, bueno, acá era, puedo cambiar el speak por write, por read también, puedo cambiarla. O sea, perdón, puse el das, ¿en qué cabeza cabe? Ay, no, Dios mío. Me quedé con otra cosa. Es, do you read quickly? Or do you write quickly? Or do you speak quickly? Entonces, ahí está. Ahí está. Do you speak quickly? Ahí está. Entonces, I speak quickly.
Pero también recuerda que puedes utilizar o responder, no se te olvide responder yes I do, or no I don't. O sea, esto es lo primero que tenemos que hacer. Yes I do, no I don't. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, dar la respuesta corta, porque aquí nos piden una respuesta corta. Oh, yes I do, I speak quickly. Entonces, tú puedes primero dar la respuesta corta que te piden. Hey, Ashley, do you speak quickly? Yes, I do. I speak quickly. Pero si dices, no, I don't, ¿cómo respondes en la respuesta larga, la oración larga? ¿Cómo la das? Si tú dices, no, I don't, ¿qué vas a decir en tu oración larga, Ashley? Porque esa también la tienes que negar. Si yo te pregunto, hey, do you speak quickly? Y si tú me dices, no, I don't, oh no, entonces, ¿cómo va a ser tu oración larga? Aquí. Teacher, le quedan 3 minutos. Ok, gracias por decirme. Entonces, si tu respuesta corta, Ashley, es negativa, tu respuesta larga también tiene que ser negativa. Entonces, ¿cómo dices esto de forma negativa, Ashley? ¿Cómo vas a negar esta oración? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo negamos esta oración? ¿Alguien que tenga la respuesta? No, I don't speak quickly. ¿Qué le agrego aquí? ¿Qué le agrego? ¿Qué palabra? El not. Cerca, le falta. Adelante, I Nelly. don't. Exacto, es el don't. Es el don't. I don't speak quickly. Entonces, eso es a lo que voy. Si mi respuesta corta es afirmativa, mi oración, mi respuesta larga también tiene que ser afirmativa, ¿no? Tiene que concordar. Me pregunta, hey, do you speak quickly? No, I don't. I don't speak quickly. Pero es más correcto usar faster. Faster. You speak fast? No, I don't speak fast. Okay. Entonces, vean que tenemos que, pues, estar familiarizados con la palabra. Tenemos como, ¿dónde está fast? La palabra fast. A ver, este es adjetivo. Aquí tenemos fast y también está como adverbio fast. Do you speak fast? Ahí está. No, I don't speak fast. Ok, ahí está. Muy bien. Bueno, nos queda un minuto. ¿Qué les parece si vamos saliendo para iniciar la otra oración? Pues antes de que se nos agarre y se nos olvide, ¿no? Vamos saliendo, por favor, y iniciemos la última sesión.